Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. El día de hoy nuevamente estamos en un video de análisis de inicio de semana y esta vez los temas son un poco diversos, pero hay información muy interesante como siempre. Así es que empecemos. El primer punto a tocar el día de hoy es por una advertencia, una alerta en el mercado de los bonos. Ya hemos sabido lo que ha pasado en Inglaterra con el tema de los fondos de pensiones, ya se ha comentado en otro video anterior de inicio de semana, si gustan pueden verlo, pero lo que sucede es que ahora nuevamente el Banco de Inglaterra ha vuelto a intervenir, esta vez por tercera oportunidad en la semana que ha pasado. Iniciamos con una intervención por el Banco de Inglaterra, ¿no? El Banco Central de Inglaterra, que pues ayudó a los fondos de pensiones, ¿no? Esto ocurrió un 28 de septiembre, donde se indicaba que iban a haber compras diarias de estos bonos de 6.000 millones de euros. Pues el lunes de la semana pasada se indicaron que estas compras iban a aumentar de 6 a 12.000 millones de euros. Y aparte, al día siguiente, el día martes 11 de octubre, se indicó que además se iba a estar comprando los bonos indexados a la inflación por un monto también de 6.000 millones de euros. Por lo visto, el Banco de Inglaterra está teniendo bastante preocupación por el tema de los fondos de pensiones en el Reino Unido. Así es que ojo con este dato. Y sabemos también que todo esto ha venido a causa pues de todo ese plan de impuestos de Liz Truss, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que pues parece que Liz Truss en un momento de querer salvar su cargo como ministra del Reino Unido, pues ha hecho dos cambios importantes. El primero es que ha destituido a su ministro de Finanzas y aparte además gran aliado en toda su campaña, Kwasi Kwarteng, no sé si es que así se pronuncia. Y lo más importante es que va a aumentar el impuesto de las empresas del 19 al 25%. Todo esto por intentar conservar ese puesto, ya que está peligrando. Ahí parece un complot e incluso en el mismo partido de Liz Truss para tratar de destituirla. Y bueno, todo un tema bastante controversial que está sucediendo pues por todo ese plan de impuestos que estaba indicando ahí la ministra en el Reino Unido. Ahora, la alerta de los bonos no solamente se da en el Reino Unido, también ya se ha alertado en Estados Unidos, específicamente Janet Yellen, ¿no? Que ahora está como secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, y ha indicado que está preocupada por la pérdida de liquidez adecuada en los mercados de bonos del gobierno de los Estados Unidos. Estamos preocupados por una pérdida de liquidez adecuada en el mercado, preocupaciones sobre el potencial de problemas relacionados con las débiles condiciones comerciales en el mercado de deuda del gobierno de los Estados Unidos, la capacidad del balance general de los corredores de bolsa, los corredores de bonos, para participar en la creación de mercado market maker no se han expandido mucho, mientras que la oferta general del tesoro ha aumentado, ¿no? De aquí pues están ocurriendo que cada vez están habiendo más bonos, pues un gobierno continuamente emite bonos del gobierno, pero al parecer pues los compradores de bonos, los creadores del mercado que incluso están obligados por ley a adquirir estos bonos, simplemente no lo están haciendo. Y también aquí hay un muy interesante noticia del Washington Post, ¿no? La próxima crisis de la Fed se está gestando en los bonos del tesoro. La liquidez se está evaporando rápidamente y la volatilidad en los bonos se dispara. El deterioro de la demanda en la subasta de deuda del gobierno se está convirtiendo en una preocupación en la subasta de deuda del gobierno, ojo. La liquidez en el mercado del tesoro es peor ahora que durante los primeros días de la pandemia y los cierres, cuando nadie sabía qué esperar. Así estamos con respecto a la liquidez de los bonos de los Estados Unidos. Compradores más grandes y poderosos de bonos del tesoro, que estos incluyen Japón, fondos de pensiones de Japón, aseguradores de vida en tanto gobiernos extranjeros y también bancos comerciales en los Estados Unidos, están retrocediendo al mismo tiempo. Todo este grupo de
entidades que adquirían bonos normalmente del tesoro, pues ahora simplemente en grupo están tratando de ya no seguir comprándolos, ¿no? Y esto finalmente pues está generando problemas en el mercado de los bonos de los Estados Unidos. Así es que bastante ojo con este tema, porque también muchos analistas y demás expertos indican que por ahí podría ocurrir digamos, ese evento que nadie se espera, ¿no? Porque si bien es cierto, hay muchas dificultades, estamos pasando por problemas en diferentes flancos, ¿no? Tanto en el lado de las acciones, tanto en el lado de los bonos, pero aún no ocurre ese evento inesperado, ese cisne negro. Y muchos ya están hablando que podría ser en el mercado de los bonos de los Estados Unidos. Algo también que quiero que recordemos es que esto ya lo hemos vivido anteriormente. Cuando se hizo el QE por la crisis financiera, ¿no? Y esta enorme, digamos, compra de deuda por parte de la Reserva Federal, vimos que una vez que terminó todo este QE y se dio inicio al QT, que prácticamente fue a finales del 18, ¿no? 2019, pero vimos que llegado a un punto, el mercado pues estaba a punto también de peligrar y la Reserva Federal tuvo que intervenir y el QT, aquí inició el QT, el QE es toda esta compra que se hizo y el QT es ya la venta de todos estos activos, ¿no? En este QT, justo en este momento pues tuvo que terminar el QT, pues debido a problemas que se estaban dando e inició nuevamente la compra de activos. Y aquí lógicamente esto se disparó pues debido a la pandemia. Ojo que aquí recién estamos empezando con esto, pero si es que el mercado de bonos peligra, es muy probable que la Reserva Federal tenga que detener el QT. No la subida de tipos de interés, eso es probablemente un poco difícil, pero sí puede hacer que la Reserva Federal pues detenga este QT debido a problemas en el mercado de los bonos. Esto es solamente una probabilidad, una suposición de que esto puede suceder, porque desde un inicio ya esto lo hemos vivido anteriormente en el año 2019. Esta otra sección la he titulado "Estamos viviendo en un momento histórico". Este de aquí es el portafolio 60-40, 60% acciones, 40% bonos, específicamente en las acciones el S&P500, el rendimiento del S&P500, y con respecto a la parte de bonos, los bonos de largo plazo de 30 años de los Estados Unidos. Y vemos que desde 1920, ya prácticamente 100 años ya de análisis de este portafolio, el rendimiento que se ha tenido en los 3 primeros trimestres es el peor que hemos tenido históricamente en los últimos 100 años. Si nos vamos también a los rendimientos anuales, estos son rendimientos de los 3 primeros trimestres, y esta gráfica nos da el rendimiento anual, lógicamente que el 2022, según al que vamos actualmente, al mes que estamos actualmente, pero vemos que incluso también en el rendimiento anual ya estamos en el peor rendimiento en los últimos 100 años. ¿No? Vemos que este rendimiento de este portafolio 60-40 a lo largo de 100 años ha sido de un 9% de rendimiento anual. Pero históricamente esto nunca antes se había visto, nunca antes este portafolio, que se considera uno de los portafolios balanceados para largo plazo, ¿no? Ya hemos visto también un análisis de esto en otro video en el canal, pero bueno, según esto no habíamos visto un rendimiento tan negativo en 100 años de historia. Esta de aquí también es otra forma de ver los rendimientos que anteriormente hemos visto tanto en el mercado de acciones de los Estados Unidos y el mercado de bonos desde 1926 hasta el año 2022. Pues solamente en 3 años ha sucedido lo que estamos viviendo actualmente, donde pues cae tanto las acciones como los bonos, ¿no? Y esto inclusive yo creo que podría estar fácilmente un poquito más aquí, más a la izquierda, ¿no? Un poquito más acá. Ya estamos en una caída del 25% del S&P500. Pero bueno, es una gráfica bastante interesante, ¿no? Solamente en 3 años se ha dado lo que estamos viviendo actualmente. Y es por eso que debemos entender
que estamos viviendo un momento histórico tanto en el mercado de acciones y en el mercado de bonos. Y luego también he querido traer esta gráfica que nos dice, bueno, aquí tenemos el total de las compañías públicas y que están pues listadas para poder ser compradas, vendidas, tradeadas, ¿no? Versus el GDP ratio. Y lo que vemos aquí es que pese a esa caída que hemos tenido de valor en tanto en las acciones, aquí en todas las acciones, vemos que aún recién estamos en los niveles más altos de las .com. Pese a esta gran caída que a todos nos sorprende, aún estamos en los niveles pico de las .com. Es algo bastante curioso de ver, ¿no? Hemos estado, sí, lógicamente en niveles muy elevados, ya cerca del 200%, pero actualmente aún estamos en el pico de una de las mayores crisis, que fue la crisis de las .com. Luego también tenemos esta otra gráfica donde nos dice que el volumen de las opciones del SP500 está en niveles extremos, ¿no? Y esto ha sucedido en ocasiones muy puntuales, y cada vez que ha sucedido esto, pues el mercado ahí pues se ha parado y ha sido una parada para que el SP500 suba, ¿no? Hemos visto aquí cae y luego sube, y aquí cae y sube, y aquí pues cae y sube, y aquí puede pasar lo mismo, podría pasar lo mismo. Eso yo no lo sé y probablemente nadie lo sabe, pero es bastante curioso, ¿no? Cómo estos niveles de volumen de opciones en el SP500 incrementa y justo se dan esos cambios, ¿no? Bien, ahora un poco de advertencias importantes que han sucedido la semana anterior. Número 1, hemos tenido que el FMI advierte que varios países entrarían en recesión económica en 2023. Estamos entrando en una nueva zona peligrosa, un mundo más fragmentado, más frágil y más propenso a los choques que pueden desequilibrar rápidamente a los países. Nos dice esto la directora general del FMI. Lo peor está todavía por llegar. Las tres economías más grandes, Estados Unidos, la Unión Europea y China, permanecen estancadas, lo que indica el economista en jefe del FMI. Para el año 2024, en el peor escenario que plantea el Fondo Monetario Internacional, ha pronosticado que al menos 1 de cada 3 países en todo el mundo entrará en recesión. Los bancos centrales deben intervenir de forma enérgica para reconducir la inflación hacia la meta, evitando que las presiones inflacionarias se inquieten y que las expectativas de inflación se desanclen. Ojo que aquí esto también lo está indicando el Fondo Monetario Internacional. Es por ahí una presión más que deben tener en cuenta los bancos centrales para poder poner pues más énfasis en el control de la inflación. Es como una pequeña llamada de atención que se le hace a los bancos centrales, ¿no? Pongan de forma más impetuosa el control de la inflación, de una forma más enérgica este mandato de controlar la inflación que tienen los bancos centrales. Luego también otra advertencia es la del CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, que pues nos indica que va a haber una recesión en los Estados Unidos en los próximos 6 o 9 meses, ¿no? Dice, son cosas muy serias. Creo que probablemente empujarán a Estados Unidos y al mundo, es decir, Europa ya está en recesión, y es que es probable que pongan a Estados Unidos en algún tipo de recesión de aquí en 6 o 9 meses. Es lo que nos dice el CEO de JP Morgan, uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos. Dimon dijo que el SP500 podrá caer otro 20% fácil desde los niveles actuales. Ojo que esta noticia es del 10 de este mes, 10 de octubre. Y que la siguiente baja de este 20% probablemente será mucho más dolorosa que la primera. Eso es bastante obvio, ¿no? Y luego también tenemos aquí un poco de gráficas interesantes de la red. Esta de aquí es elaboración propia y también va a estar, por cierto, publicada en el Instagram en su momento. Vayan por favor también a seguir el Instagram de Ingenio Inversiones, que también van a encontrar información muy interesante. Bien, ¿qué nos dice esta gráfica? Pues simplemente la he querido traer aquí, pues debido a todo lo que hemos visto, ¿no? Que pese a las caídas que hemos tenido, han habido valores que han tenido crecimiento incluso en lo que va del año, ¿no? Estos son rendimientos desde inicio del año
hasta el 14-10 del 2022, hasta el día viernes 10, el viernes 14, perdón, de octubre del 2022. Entonces, vemos que, por ejemplo, el ETF de ARK, ¿no? El ARKK de Cathie Woods, es el peor activo que tenemos aquí, ¿no? Son algunos de los activos que yo he listado, ¿no? Algo que en un momento se habló como uno de los activos, perdón, uno de los ETFs pues de mejor rendimiento en un año o incluso 2 años, si más no me equivoco, ¿no? Se hablaba mucho de este ETF, ¿no? El Bitcoin también, otro activo que era muy valorado por algunas personas, indicaban que el Bitcoin era la moneda del futuro, pues este año al menos lleva una caída del 59.98%, casi 60% de rendimiento en lo que va del año, ¿no? Una caída del 60%. El Nasdaq, las tecnológicas, una caída del 34%. El SP500, una caída del 25%. Y así podemos seguir, ¿no? Ya vemos, digamos, caídas incluso, digamos, más ligeras, ¿no? Por aquí, por estos rangos de aquí, donde ya comenzamos a ver, pues, compañías de excelente calidad, ¿no? Vemos compañías como Berkshire Hathaway, que ha tenido una caída en lo que va del año del 9%. Otra compañía, Waste Management, una compañía de grandísima calidad, con un moat increíble, ha tenido una caída de un 4.92%. Johnson & Johnson, en lo que va del año, una caída del 4%. Y luego he querido colocar aquí 3 compañías también muy interesantes, compañías de muy buena calidad, que han tenido rendimientos positivos. Yo estoy seguro que posiblemente como la mía y como la de muchas otras personas, las carteras estén en rojo, pero pues han habido compañías que están aquí, compañías que están en positivo. No he querido colocar aquí compañías de petróleo porque sabemos que el petróleo pues ha tenido un rendimiento positivo en todo este año por circunstancias específicas, pero me he querido ir por otro tipo de compañías, ¿no? Por ejemplo, una empresa de salud. Por aquí también otra empresa de salud, está de aquí una empresa pues de consumo, ¿no? Pero han habido o hemos tenido, actualmente tenemos compañías que tienen rendimiento positivo, ¿no? Como UNH, Keylus o Eli Lilly Company, ¿no? Solamente para que vean y se den cuenta de en dónde es que nosotros estamos invirtiendo a largo plazo, ¿no? La importancia de elegir buenos activos para largo plazo, buenos activos que pues en momentos de caídas lo hagan al menos decente, lo hagan, tengan caídas aceptables, ¿no? Por ejemplo, de lo que vemos aquí, que es lo que se podría definir como una caída aceptable, al menos la del SP500, ¿no? Un rendimiento, creo yo, promedio, el de mercado, el del SP500, al menos como referencia. Y luego, después de ver lo anterior, tenemos también esta gráfica donde pues tenemos las caídas máximas que han tenido estas compañías y luego el rendimiento de las mismas pues al cabo de todo el tiempo en que se ha hecho al menos este análisis, que debe ser muy, muy actual, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, que compañías como Apple, su caída máxima que han tenido pues ha sido una caída del 82%, pero esta compañía, Apple, a lo largo de toda su historia ha crecido un 109.000%, ¿no? Compañías como Intel, por ejemplo, también una compañía que ahorita está, digamos, pasando por un momento muy malo, ha caído un 82% en algún momento, pero ha tenido un rendimiento en todo lo que va de la historia del 95.000%. Y así podemos ver todas estas compañías, incluso por ejemplo aquí vemos, creo que la mayor es Amazon, una caída del 94%, increíble, ¿no? Su caída máxima, pero a lo largo de toda la historia esta compañía ha tenido un rendimiento del 115.000%, ¿no? Luego tenemos esta gráfica de Vanguard Research que nos dice que no solamente la actual subida de tipos de interés es la más agresiva, sino que podría ser incluso la que más se mantenga en el tiempo, ¿no? Justo esta línea de aquí
es la actual subida de tipos de interés que estamos viviendo al día de hoy, ¿no? 2022, y lo que vemos aquí punteado es la proyección al año 2023 según el último reporte de la FOM del último septiembre que hemos visto aquí también en el canal, ¿no? Vemos que, por ejemplo, a lo largo de toda la historia desde el año 83, esta es la subida más rápida de tipos de interés que tenemos, y según las proyecciones de la FOM, si es que estas proyecciones se dan, pues posiblemente sean incluso las más largas de la historia. Y finalmente, para cerrar esta sección, tenemos también estas gráficas que me parecieron bastante curiosas e interesantes, que son, si más no me equivoco, de fuente de la Reserva Federal, y pues son presentadas por el BOFA, por Bank of America, ¿no? Tenemos aquí pues la creación de riqueza, la riqueza que tienen los diferentes grupos. Tenemos aquí a los millennials, los generación X, los baby boomer, ¿no? Y aquí la generación silenciosa, esta generación, ¿no? Pero bueno, vemos que actualmente ya son los baby boomers los que tienen la mayor parte de riqueza, ¿no? Y en menor medida la generación X, y en mucha menor medida los millennials y los más jóvenes. Pero vemos que pues para el año 2045 la expectativa es que la generación X sea la generación que más riqueza vaya a acumular, seguida de los millennials. Pero vemos que esto no se va a igualar a lo que ha podido generar la generación de baby boomers, ¿no? Aquí la generación X para el año 2045, cuando estas tengan entre 40 y 55 años, pues puede, digamos, llegar a un nivel de riqueza de casi los 32 trillones, 32 billones de dólares. Pero aquí los baby boomers han logrado una riqueza que está aproximadamente cercana a los 70 billones de dólares, ¿no? Vemos que aún está bastante lejos la generación X de lograr lo que los baby boomers han logrado en su momento. Y finalmente la gráfica del BOFA del Bull and Bear nuevamente está en cero. Es la cuarta semana consecutiva después de todas estas semanas que este indicador sigue en cero. Bien, y ahora veamos los resultados trimestrales y los datos macro, que ya esta vez comienza a estar muy interesante la cosa. Ya tenemos compañías muy importantes, tenemos compañías que mueven el mercado, tenemos compañías como por ejemplo Tesla, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Verizon, American Express, Bank of America, Charles Schwab, compañías muy interesantes donde definitivamente en esta semana va a haber movimientos. Así es que hay que abrocharse los cinturones, señores, porque definitivamente vamos a tener movimiento en los mercados. En lo que respecta a datos macro, el día de hoy lunes tenemos el índice manufacturero del Empire State, el día de mañana martes tenemos el índice de confianza inversora CEU de la Unión Europea, el día miércoles 19, que creo yo va a ser el día más importante en los mercados en general, porque tenemos información tanto de Europa y del Reino Unido, tenemos inflación en ambos, aquí en Europa, en la zona euro, y aquí en el Reino Unido. Y luego también tenemos los permisos de construcción de los Estados Unidos, los inventarios de crudo y el libro beige de la Fed. El día jueves tenemos el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, las nuevas peticiones por subsidio por desempleo y las ventas de segunda mano en los Estados Unidos. Y el día viernes las ventas minoristas del Reino Unido. Jueves y viernes tenemos la cumbre de líderes de la Unión Europea. A nivel de datos macro, en los Estados Unidos no podemos tener, no tenemos algo interesante, pero sí en datos macro de forma, digamos, global, tenemos tanto en Europa y en el Reino Unido la inflación que sin dudas pues hace mover los mercados en esos países. Y a nivel de empresas, creo yo que el día más importante pues posiblemente sea el día miércoles con Tesla, y por ahí el día martes, que quizás tenemos por allá Netflix, ¿no? Pero definitivamente va a haber movimiento al menos en el transcurso de toda la semana. Bien, y ahora veamos rápidamente el análisis técnico del S&P500. Vámonos primero a gráficas mensuales, ya para ver rápidamente lo que está pasando. Y bueno, lo que tenemos aquí en esta vela es una clara señal de indecisión del mercado, ¿no? Vemos que ha subido hasta aquí, ha bajado hasta aquí, pero finalmente pues se ha quedado donde ha aperturado esta vela, ¿no? Es una clara señal de indecisión en gráficas mensuales,
en el SP500. Ya todavía nos quedan 2 semanas para cerrar esta vela, todo puede pasar en 2 semanas, pero hasta el día de hoy, en 15 días, vemos simplemente indecisión. Vámonos a gráficas de 4 horas. Y bien, lo que tenemos aquí es este movimiento que ha tenido el SP500, que prácticamente se ha lateralizado por esta zona de aquí, ¿no? Este rango que fue el de la semana pasada, que bueno, ya se explicó en su momento, pero creo yo que fue algo fuera de lo normal, ¿no? Lo más común, o lo que hubiera pasado, digamos, dentro de lo esperado, hubiera sido que se hubiera mantenido en este rango el SP500 como lo está haciendo por aquí, ¿no? Pero bueno, tuvimos la semana pasada este salto abrupto que ya se explicó en el video de la semana pasada. Bien, ¿qué es lo que puede pasar ahora? ¿Qué es lo que puede pasar con esta semana, ¿no? A nivel de datos macro no tenemos sinceramente nada interesante, no hay nada interesante, todo lo van a hacer el movimiento de los resultados trimestrales. Hemos visto ya que el viernes de la semana pasada pues la banca no presentó unos resultados digamos que le gustaron a Wall Street, ¿no? Eran resultados que no eran tan buenos como se esperaban, y fue ese el motivo de la caída del último día, viernes de la semana pasada, ¿no? Esto de aquí es indicativo de que pueda suceder lo mismo en esta semana. No, esto no funciona así. Pero ¿qué es lo que podría pasar? Pues nuevamente que el SP500 se lateralice por esta zona. Ya esto va a depender de los resultados que arrojen las compañías esta semana, que pueden ser muy volátiles, pueden ser muy inciertos. Es muy difícil, ya lo he mencionado, cuando hay resultados trimestrales, tratar de predecir lo que va a ser el SP500, pero yo diría que podría mantenerse fácilmente lateral si es que los resultados se presentan mixtos en lo que va de la semana, ¿no? Semana positiva, día positivo, día negativo, empresas que entregan buenos resultados, otras malas, digamos en general unos reportes mixtos. Esto haría que fácilmente el SP500 se lateralice por esta franja que tenemos aquí. Si es que pues las compañías comienzan día tras día a entregar resultados negativos, es muy probable que el SP500 caiga y se vaya por estos valores. En primera instancia, esta resistencia que tenemos aquí, que ya ha sido incluso tomada, ¿no? Ya ha sido sobrepasada por aquí por el jueves de la semana pasada, y si no, podría ir al siguiente nivel, que es el que tenemos aquí en rojo, los 3.453 puntos. En todo caso, si las empresas pues llegasen a entregar resultados positivos, resultados buenos, pues en un primer inicio, en un primer punto, pues el SP500 se iría aquí y luego buscaría la siguiente zona, ¿no? Que al menos creo que ya ha intentado llegar a esta zona por estas fechas de la semana pasada, ¿no? Entonces tampoco podría ser difícil ver al SP500 que llegue a estos niveles que tenemos aquí. Esto en todo caso si es que los resultados son positivos, y esto si es que los resultados son negativos. Si son mixtos, ya sabemos, se lateraliza por estos rangos que tenemos aquí. Creo que no hay nada más que decir con respecto al SP500. Ya lo mencioné, es un tema un poco complicado tratar de predecir movimientos cuando hay tanta información relevante con respecto a los reportes de las compañías. Así es que eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, por favor denle like al video y compártanlo para que más personas puedan enterarse de este tipo de información. Así es que eso es todo. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.